Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, y hoy hablaremos un poco sobre lo que ha sido lo que es la telemedicina. En el año 1984 propuse a la Facultad de Medicina la creación de un centro de telemedicina que en ese momento consistía en la producción de programas de radio y televisión por parte de la Facultad de Medicina para tener una injerencia social. Y fui contratado por la Facultad de Medicina luego de haber estudiado en CIESPAL, Centro Internacional de Comunicación para América Latina, Producción de Radio. La idea fundamental era, en ese momento la radio era el más importante medio de comunicación porque había una disputa entre las radios católicas y las radios evangélicas en la zona rural. En el año 1968, con el famoso Plan de Alianza para el Progreso, Estados Unidos trató de intervenir e intervino en las zonas rurales, especialmente de la zona andina, a través de misiones religiosas, que eran el famoso, eh, las misiones evangélicas, la religión evangélica, misiones de solidaridad, entre esas el Cuerpo de Paz, que era un grupo dependiente directamente del Pentágono en un primer instante y ahora de la Secretaría de Estado, o sea, del Ministerio de Relaciones de los Estados Unidos, y llegaron numerosos gringos que llegaban acá a visitarnos en las comunidades y a vivir con la gente. Se convirtió en principal escuela de formación de espías, pero al mismo tiempo en uno de los más extraordinarios lugares de estudio de antropología, biología, plantas medicinales, medicina tradicional, etcétera, etcétera. Porque muchos de ellos eran estudiantes que recién salían de las universidades y no dejaban de tener su curiosidad. Recordemos algo muy importante, la conquista de América, tanto por los ingleses como por los españoles, cambió el modelo de conquista en el mundo. Las conquistas de América eh, no fue solamente una conquista de espada y cruz y ahora te someto y no, 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 no. Junto a los españoles había siempre un escribano, un notario, que llevaba todo por escrito. Entre esos estuvo Garcilaso, eh, el, muchos, los llamados cronistas de Indias, ¿no? Los famosos cronistas de Indias llevaban todo por escrito y eso, más las muestras que llevaban de América, se convirtió no solamente en una conquista en busca de oro, sino una conquista en busca de nuevas especies, nuevos alimentos, nuevas costumbres, nuevas relaciones sociales, nuevos minerales. Entonces descubrieron el platino en Ecuador. No existía el platino en el mundo. Cuando llegaron acá y vieron que el oro blanco, ¿cómo es eso el oro blanco? El platino. Pues fue un descubrimiento y nosotros fuimos los primeros exportadores y productores mundiales de oro blanco, de platino. Se descubrió el algodón. Pucha, imagínense, no había algodón en Europa. ¿Cómo se hacía la ropa interior? Se hacía de lana o se hacía de un... Y después llegó ya el lino desde África. Pero no había algodón. Imagínense ustedes cómo era la ropa interior en la Edad Media y las enfermedades que eso producía. Entonces, la conquista de América fue una conquista en la que se acompañaba al conquistador de científicos, escritores, investigadores, los mismos curas, todos sabían leer y escribir, todos reportaban todo lo que veían y así se descubrió la cascarilla, la quinina, que fue descubierta por un sacerdote que le preguntó a un indígena, Saraguro, oye, ¿cómo es esto? ¿Y qué remedio podemos utilizar para las fiebres? Y le dieron la quinina. Era para las fiebres en general, era un febrífugo, pero fue efectivo para la malaria, porque la malaria no existía en América, llegó con los españoles, entonces nunca los indígenas supieron que ese era el medicamento de la malaria. Entonces, esta conciencia de que había una cosa importante
hizo que las radios, había una estación desde 1938, si no me equivoco, que es la HCJB, era una emisora de radio que se colocó en el lugar más alto del mundo, tenía la antena más alta del mundo y transmitía en 100 idiomas, hasta ahora sigue haciéndolo, y es HCJB. Hoy Cristo Jesús bendice, una radioemisora evangélica. Esta radioemisora evangélica tenía a su vez al lado un hospital, el hospital del HCJB, que ahora se llama Hospital Los Andes. Y este sistema de penetración para fracturar la rebelión al comunismo, la ideología comunista, que se estaba propagando desde Cuba hacia toda América Latina, utilizó inclusive términos importantes de la Revolución Cubana. Por ejemplo, la reforma agraria. La reforma agraria era un término cubano que consistía en quitarles a los ricos tierras y dárselas a los campesinos organizados en cooperativas. Pero la reforma agraria en Ecuador consistió en quitar las tierras a los más grandes terratenientes y dárselas a los indígenas en pequeñas parcelas, es decir, no darse las tierras a cooperativas, sino dárselas a cada individuo, los denominados guasipungos, convertir en pequeño propietario a todo campesino. Entonces también se generó una migración hacia el oriente, donde se les entregaba 50 hectáreas y se les apoyaba con la llegada en el aeroplano, se les ayudaba con machetes, se les ayudaba con suministros de combustible, latas de atún, latas de harina, latas de leche, la leche en polvo, que llegaba por avión a los colonos. Desde los Estados Unidos venía todo eso, ¿eh? Y entonces así se logró quebrantar. Y la radio jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en la segunda revolución, la de 1974, en el que se vuelve a dividir las tierras, y en esta vez, si ya se les toca más a las tierras de la iglesia, el monseñor Proaño, que era el obispo de Riobamba, que tenía numerosísimas haciendas, decide parcelar las haciendas, entregarlas a los indígenas, pero además crear lo que se llaman las emisoras populares, las radioemisoras populares. Entonces las radios crean un sistema de educación a distancia, utilizando radios, y de adoctrinamiento religioso utilizando la radio, porque esa fue la consigna del Papa. Y la radio se convierte en la principal herramienta. Se funda una radio en Esmeraldas, la radio Antena Libre, y aparecen unas nuevas radios de ese tipo, las denominadas radios de la liberación, radios libres. Y la radio se convierte en el principal instrumento de la Iglesia Católica. En base a eso yo estudio radio y voy y le digo a la universidad, hagamos telemedicina, hagamos programas de radio para, desde la universidad, prevenir enfermedades, prevenir pestes, recomendar conductas, analizar situaciones y todo esto. Efectivamente me nombran profesor del centro, no era profesor ya, había antes sido profesor de la Universidad Central en una materia que se llama Historia Medicina Social para la Escuela de Saneamiento Ambiental. Entonces yo enseñaba pues cómo había sido la historia y la geografía y los problemas socioeconómicos que habían generado las enfermedades, por dónde venían, por dónde seguían, cuáles eran los factores históricos, cuáles factores socioeconómicos, que es lo que ahora siempre les cuento a ustedes cuando estamos hablando. Y enseñé eso durante un año en la Facultad de Medicina. Pero vino el gobierno de León Febres Cordero, le quitó presupuesto a la universidad, peor cuando hubo el famoso terremoto que rompió el oleoducto, y él lo primero que quitó dinero fue a las universidades, porque las universidades eran del MPD, y el MPD era el partido de oposición. Era la protesta continua, era la molestosa protesta continua. Y el MPD manejaba todos los colegios, el terrible colegio Mejía, que tumbó casi todos los presidentes que han llegado a Ecuador, al gobierno. Y la Universidad Central, que ha sido la universidad más alborotada de todas, yo estudiaba en la Central. Entonces nos quitaron el presupuesto, tuve que ir a trabajar de médico en Atacames,
con mi propio dinero, médico privado. Fue el primer médico privado en Atacama, es un balneario de la costa ecuatoriana. Y me encontraba entonces en cuando regreso, me fue mal como médico privado, he sido muy mal administrador. He tenido visión de negocios, pero he sido muy mal administrador de mis empresas. Así que como empresa de curativa, como negocio, la salud no me resultó, regresé quebrado de, de Atacames y fui contratado para ser el centro de audiovisuales de la Facultad de Medicina. Pero desgraciadamente no había presupuesto, no había infraestructura, no había con quién grabar, cómo grabar. Y lo único que existía era un montón de proyectores, de retroproyectores en ese momento, proyectores de slides, dañados en la Facultad de Medicina. Y mi trabajo resultó ser simplemente dedicarme a reparar los proyectores de slides para que los profesores tengan con qué dar clases y filmar alguna que otra operación del profesor de otorrinolaringología, que era prácticamente el dueño del centro de audiovisuales, que había implementado ahí con algún equipo de edición y unas cámaras, un equipo de edición muy viejo, que era difícil manejar, pero básicamente para televisión. No había ni la menor idea de que se podía hacer algo con radio. Entonces me quedé un poco cortado porque yo sabía hacer radio, no sabía hacer televisión. Fue después de eso cuando gano el concurso Mírame Ecuador, para Ecuador TV, que yo me dedico a hacer televisión y a hacer producción de televisión y hago una serie de televisión para Ecuador TV que se llama Salud y Vida en la mitad del mundo, que ustedes la pueden ver en YouTube. Bien, pero esto de la telemedicina era una idea que estamos hablando de 1984. Hoy telemedicina es algo fundamental. Ustedes ven telemedicina en todo noticiero, hay una parte de un sector de salud, CNN, RT, Deutsche Welle, BBC, todos tienen un segmento de salud. Esto es telemedicina. Pero la telemedicina se completó con que ahora existe un sistema mediante el cual el Internet, a través de Skype y otros sistemas como los que tenemos ahora, la relación entre los médicos es interesante. Entonces se crea un sistema mediante el cual el médico general puede consultar al médico especialista de un hospital sobre la situación de un paciente y si merece o no ser referido o se puede tratar en la misma zona. Esta es una de las cosas importantísimas de la telemedicina. ¿Por qué? Porque en la telemedicina los hospitales están congestionados. Por más que se amplía la capacidad del hospital, están congestionados. ¿Y de quién congestiona el hospital? El problema del hospital es que el paciente que congestiona el hospital es el paciente que viene por una gripe. Pero como llegó el pánico del VIH, de la gripe aviar, ¿no? El B1, el H1N1, el H1N1. Entonces, tenemos el problema de que ese pánico hizo que todo el mundo vaya por una gripe. Pero después hemos tenido problemas como la epidemia de cólera en el 89, la epidemia de dengue en los años, desde el año 2000 y para acá. Y todas estas epidemias han creado que el paciente se alarme y corra al hospital. No quiere ir ni siquiera al médico general. ¿Por qué? Porque piensa que lo peor le va a pasar. Entonces corre al hospital por una gripe. Entonces ahora todos los hospitales tienen un sistema de cribaje, se llama, ¿no? De clasificación de los enfermos. Pero la comunicación entre los médicos a través de este sistema se comenzó a hacer y ahora en Ecuador es muy obligatorio, porque se creó una red de internet muy poderosa en el gobierno de Rafael Correa y todos los dispensarios ahora y consultorios procuran tener un aparato de internet, una conexión de internet para hacer la consulta al especialista y preguntarle si un paciente de estas condiciones puede ser tratado en el mismo lugar o tiene que ser referido. Esta ha sido la principal gran ventaja de la telemedicina. Pero también existe la telemedicina donde programas como el Dr. Oz hace toda una consulta, tiene un show y monta un show para demostrar cómo se puede curar, cómo se puede enfermar, qué se puede hacer. Y
existen toda una serie de programas de medicina natural, cómo se puede curar con ejercicios, con dietas, con esto, y usted entra ahora a internet y encuentra toda una galería de cuál es la planta medicinal, cuál es el tratamiento, cuál es la cosa, hasta me encuentro a mí. Y entonces ustedes dirán, ¿qué está pasando? Todo este fenómeno, donde la comunicación entre el médico y el paciente, esa distancia, y ustedes pueden consultarme entrando por Facebook o entrando por Skype, a mí, cualquier enfermedad, y yo les puedo dar una recomendación, no del tratamiento, pero por lo menos puedo darles las recomendaciones de los exámenes que se necesitan y luego yo puedo hacerles revisar los exámenes que ustedes se han hecho y les puedo sugerir cuál es el terapeuta más apropiado para que ustedes se traten y de ahorrarse el pago de la consulta para que el médico le mande a hacer los exámenes, ahorrarse la consulta para que el médico analice los exámenes, para que el médico le dé en la siguiente consulta, o sea, 3 consultas, y cuando es del Estado son 3 días perdidos, y cuando no es del Estado y cuando es un médico privado, es plata. Entonces, ustedes lo pueden hacer a través de internet. Esto se llama telemedicina. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Espero en el futuro poder hacer algo más interesante, que es que usted pueda consultarme a mí y pueda yo darle, no una terapia, pero sí recomendarle qué es lo que puede y cómo puede usted, cuál es el especialista, la persona que mejor le podría resolver su problema sin llevándole ya todo preparado, los exámenes, todo, para que él solamente le haga la receta, porque ustedes saben que sin receta ustedes no le van a poder ir a la farmacia y van a comprar el medicamento, entonces de ley van a tener que pagar la consulta médica o ir al consultorio del Estado o ir al consultorio del seguro y recibir la receta, pero ya llevan al médico todos los exámenes sin necesidad de que estos sean motivos para que usted pierda aún varios días o para que usted gaste dinero. Gracias.